Hola, buenas tardes. Buenas tardes a quienes están en este momento conectándose a este meeting ya número 67 de nuestro Interaction Design Foundation. Quería también agradecer a Movistar porque nos ayuda con esta difusión de contenidos interesantes para la comunidad. Bien, me gustaría que en este momento como invitar a Carmen Jerea, que es una consultora, eh, es consultora CX Research de la empresa Free, ¿ya? Y bueno, él nos viene a compartir un interesante tema que se llama ¿Cómo convencer a tu jefe o cliente para invertir en UX Research? Yo creo que es un tema súper interesante para la comunidad y para todos quienes desean como también dar un salto también en sus áreas, en el área de UX o de experiencia. Así que le doy pase a Carmen. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola, Pame. Muy bien, gracias. Qué Muchas gracias bueno. por la invitación. Súper. Mira, bueno, tú cuéntanos cómo podemos como ahondar un poquito más en este tema que en el fondo es como súper conflictivo muchas veces dentro de las áreas de experiencias o de las áreas de diseño que quieren como dar este paso a dar un saltito para poder generar mayor aporte en las empresas. Cuéntanos, bueno, primero que preséntate, cuéntanos un poquito más de ti. Claro que sí, claro que sí. Bueno, les cuento un poco. Mi nombre es Carmen Jerea, soy rumana de origen, pero llevo unos 10 años viviendo en Chile, tiempo en el cual he tenido la ocasión de dar como también el salto cultural y de como tratar de convencer a alguien de otra cultura. Creo que también tiene un desafío adicional. Pero antes de hablar de temas culturales, bueno, hablemos un poco de temas como profesionales, ¿no? Hoy día me dedico a la consultoría, llevo aproximadamente 8 años, 100% en consultoría. Anteriormente estuve en el mundo corporativo, primero en Canadá, antes de llegar a Chile. Trabajé en varias industrias, desde manufacturera a servicios, hotelería, después trabajé también en Movistar, en Chile, después en servicio financiero y finalmente hace unos 8 años di el salto, volví, mejor dicho, al mundo del emprendimiento en el cual había estado antes. Em, y claro, siempre ha sido un tema. Yo creo que uno nunca está solo en su barco, en el sentido que si bien hoy día puede ser un tema tratar de convencer a un jefe o a un cliente que invierta en la experiencia del usuario, la experiencia del cliente y la investigación más encima, pero inclusive cuando no hablábamos de UX, cuando hablábamos más de usabilidad, por ejemplo, o más allá, como invertir en digital, siempre ha sido un tema. Y para mí, como que parece que me ha gustado, como se dice en Chile, meterme en la pata de los caballos. Entonces, siempre ha sido como un tema de cómo tratar de convencer, de influir, de como un poco empapar también a los demás de la pasión por hacer de la web un mundo mejor, como digo yo. Y claro, finalmente dejar que sea solamente un tema técnico reservado a algunos pocos que sí eh, les importa, que sí saben, bueno, hasta cierto punto, ¿no? O les gusta descubrir finalmente la realidad del usuario, la realidad de las personas y hacer que esta conversación sea llevada a eh, una mesa de dirección, una mesa de gerencia, o hacer que simplemente los clientes que quizás quieren invertir en digital, que ahora lo hagan con mayor responsabilidad, ¿no? Como involucrar a las personas, a los clientes, al usuario y también a los distintos stakeholders. Entonces, partiendo un poco y ahí voy a presentar solamente, como les decía antes a Pame, mi idea era que sea como una conversación, así que les traigo un par de slides, pero no quiero como pasar presentando, así que Ujú. mentira, Sí, si quieren presento hacer, una conversación. Entonces, dime si se ve, Pame. sí, se ve perfecto. Yo Ya, supongo que los demás perfecto, lo ven. ya. Esperemos que sí.
Muy bien, entonces partiendo un poco con mi primera batalla, convenciendo a alguien de invertir en digital o inclusive dije invertir en algo, diría yo. Eso fue hace 14 años en Canadá, cuando trabajaba en marketing en una empresa manufacturera. eh, Producíamos literalmente revestimiento exterior de madera, eso que puse esta foto, y Mm, en ese instante era como muy poco común que estuviésemos en digital, ¿no? Se hacían mu- mucha inversión en trade shows o como esas ferias grandes profesionales en las cuales traíamos eh, a los representantes de ventas, a los vendedores, a los distribuidores, y eran como gastos millonarios eh, ujú, para construir, armar, por ejemplo, ese kiosco, ¿no? Trasladarlo de una provincia a otra o de un país a otro, porque íbamos de Canadá a Estados Unidos en la feria. Y en algún minuto, en esa empresa, que era maravillosa a todo eso, fue como un excelente primer trabajo porque me dieron la ocasión y la posibilidad de influir, de como un poco imaginar el futuro del marketing y de la relación con el cliente, etcétera. Pero hicimos un rebranding, que es como la ocasión típica para pensar en rediseñar distintos puntos de contacto, ¿ya? Y la web era uno de ellos, y básicamente en esa época, se puede imaginar 14 años atrás, la web era una vitrina, ¿no? Que servía para que las personas se informaran acerca de nuestro producto, era una galería básicamente de productos y proyectos y nada más, ¿no? Aún así costó y convencerlo que había que traspasar esa idea de rebranding que estaba en todos los puntos de contacto tradicionales, las tiendas, esas ferias, los folletos y todo, a la web, ¿no? Como que había que actualizar la web. Básicamente la web era esa vitrina que necesitaba ser actualizada. Sin embargo, lo hice y fue bastante natural porque tenía acceso directo al VP de marketing y ventas, que era mi jefe. Tenía una estructura súper horizontal, básicamente entre el alto mando y mi persona no había nadie, entonces éramos un equipo pequeño en marketing, en sí la empresa era grande, pero la parte marketing de la cual dependía yo era muy chiquitita. Entonces fue relativamente fácil. Inclusive me acuerdo que rediseñamos el sitio web en un fin de semana, yo sentada con los freelancers que trabajaban con nosotros, y mi jefe de la época me dijo, yo sé que tú lo quieres hacer y yo sé que lo pagarías de tu bolsillo y de tu sueldo solamente con que lo hagas. Era como tanta la, la necesidad de coherencia a nivel de marca que finalmente partí por ahí. Y ahí ese punto de encuentro con él, que era mucho mayor que yo, que no era digital, pero que tenía un sentido de la marca y un sentido de la relación cliente-empresa que era increíble. Entonces, encontré ese punto de encuentro que era la consistencia. Básicamente para él, la consistencia era fundamental. Y yo sabía que desde la web se podía generar consistencia, ¿no? Que la web era un punto de contacto más para, para nuestros clientes, para todos los tipos de clientes, ¿no? Porque si bien teníamos una relación muy B2B, finalmente lo que nos interesaba era llegar al cliente final y era mucho más directo llegar al cliente final a través de la web que pasando por un distribuidor o por un vendedor, ¿no? Entonces ahí diría yo que fueron varios temas. Lo primero fue encontrar ese punto de encuentro. Uno, la consistencia, ¿ya? ¿Qué era importante para él? La marca. Eh, Segundo era también el tema del costo. Era mucho más fácil llegar a miles de clientes en toda Norteamérica a través de la web versus los canales tradicionales, ¿no? Hoy día ya no está esta conversación, yo creo que todo el mundo lo tiene claro, pero les estoy haciendo ese paréntesis para decir que igual partimos de lejos, ¿no? Y una segunda batalla fue convenciendo a alguien de invertir, particularmente en investigación con usuario. Y eso fue enseguida en mi segundo trabajo grande, diría yo, también en Canadá, cuando me tocó estar a cargo de
toda la parte digital de un grupo hotelero, donde finalmente había que hacer crecer el negocio digital, ¿no? Y haciendo lo que llamamos un análisis heurístico o análisis experto de la web, sumando a eso análisis de métricas, básicamente viendo qué está pasando con la web, de dónde viene el tráfico, dónde se pierden las personas, por qué no convierte, cuál es la composición del ticket de compra. Cabe destacar que dentro de ese grupo hotelero, además de tener sitios de reserva para cada uno de los hoteles, también teníamos un sitio de compra. Ya había un sitio e-commerce porque eran hotel boutique donde tú podías comprar, básicamente si te gustaba, no sé, una almohada porque eran increíbles, o si te gustaba un cuadro porque había sido diseñado por eh, un diseñador de Quebec, ¿ya? Y te lo querías llevar a Estados Unidos, podías hacerlo en línea. Y en algún minuto se dieron cuenta de que ya no se podían almacenar productos en la recepción de los hoteles y que había que escalar eso y dejarlo en e-commerce. Por lo tanto, hace 13 años atrás ya teníamos una tienda e-commerce bien importante. Y mi rol había sido, básicamente me contrataron para optimizar esa tienda y hacer que venda más, ¿no? Entonces, lo típico que uno hace cuando llega a un lugar es que hace un diagnóstico, conoce a la gente, que igual era un equipo muy pequeño, así como en mi trabajo anterior, por lo tanto, conocer a la gente en verdad ya ha sido como un trabajo súper corto, ya porque estaba yo, la directora de marketing y la VP más arriba, entonces también era súper horizontal. Y dentro de mi rol me tocaba trabajar con un montón de personas, principalmente externos. En esa época había, si hago una comparación con Chile a la misma época, cuando, cuando yo llegué, era muy común trabajar con un montón de freelancers súper especializados para cada uno de los temas, así como una persona que era copywriter, que nos ayudaba a hacer la redacción, un especialista en analítica, que solamente veía la parte analítica, una agencia que se hacía cargo de la web, de la parte e-commerce, de construir ese motor de venta, etcétera, ¿no? Entonces, conocer el equipo fue un trabajo súper rápido porque éramos muy poquititos. Y una vez que se dio esa dinámica de finalmente entender un poco cuál es el perfil de cada persona, cómo nos complementamos, ¿no? Cómo hacemos que esa tienda venda más. El otro paso natural fue también hacer un diagnóstico, ¿no? Diagnóstico de la interfaz, que era principalmente heurística. Ya quizás conocen las heurísticas de Nielsen, en esa época era como de las grandes herramientas que teníamos. Hoy día tenemos mucho más, mucha más evidencia de lo que funciona y de lo que no funciona, de cómo navegan las personas en Internet. Tenemos la dificultad del móvil, en esa época era como sitio de escritorio, pero aún así yo me había hecho una idea y tenía como hipótesis el hecho que el sitio no vendía porque teníamos dos marcas eh, que se estaban superponiendo a nivel de la navegación. Lamentablemente no tengo pantallazos para mostrarle, pero básicamente era un cambio de navegación que a mi modo de ver tenía un impacto en la compra, ¿no? Y que eso hacía que las personas que, por ejemplo, partían vitrineando por un tipo de producto, no lograban darse cuenta de que había más en el sitio. Por lo tanto, o bien había una composición muy básica del ticket de compra, alguien que compraba un producto y nada más, entonces no era como almohada más un cuadro más velas decorativas, sino que era solamente una almohada, nada más. O simplemente las personas se perdían y no lograban cerrar la compra, ¿no? Entonces no llegaban al carrito de compra. Y eso lo fui complementando por analítica, ¿no? Teníamos Google Analytics, tremenda herramienta que sigue existiendo hoy día y que creo que todo el mundo, todos quienes diseñan interfaces, experiencias en general, deberían hacerse muy amigo de la analítica web, ¿no? Y hasta ahí tenía
esas dos componentes, ¿no? La visión experta, entre comillas, visión experta, porque yo no era muy experta en esa época, ¿no? Llevaba menos de un año en digital, porque en mi trabajo anterior era muy poco lo que había podido hacer, básicamente, ¿no? De hecho, por eso me cambié, ¿no? Me cambié porque sentía que podía hacer mucho más en la web y en Maybach, en mi empresa anterior, no había mucho espacio, ¿no? Porque no era tan común invertir para una empresa manufacturera, pero sí más, mucho más en e-commerce. Entonces, partiendo de esas dos componentes, me faltaba una tercera para cerrar el triángulo, ¿no? Hacer lo que hoy día llamamos en research triangulación. Es como básicamente usar distintas fuentes para analizar. Y me faltaba la mirada usuario. Y eso fue un parto. Ahí diría yo que voy a cortar un poco la proyección para verlos, pero diría yo que ahí fue como mi mayor desafío, porque básicamente mi oficina estaba en una ciudad de Canadá, la mayoría de los clientes estaban repartidos por todo Canadá y Estados Unidos. Eh, la alta dirección tenía una muy gran cercanía con los clientes, entonces entre otras, la propietaria del grupo hotelero pensaba conocer súper bien a los clientes y que si algo hubiese fallido, lo hubiese sabido porque seguramente los clientes se lo iban a decir, ¿no? Entonces ahí me tocó básicamente convencer a mi jefa, que era la gerente de marketing, y junto con ella pasar a convencer a la dueña del grupo hotelero de que necesitábamos hacer testeo con usuario, ¿no? Porque lo que estaba proponiendo también yo era un rediseño del sitio y como quizás lo saben, si le ha tocado estar como en sitios que tienen cierta historia, ¿no? Muchas veces a las personas les duele, ¿no? Es como que su bebé estuviese feo. Entonces, si uno le dice, no, ¿sabes que necesitamos diseñar? Porque acá hay tantos problemas de navegación, de contenido. En ese caso, teníamos muchos problemas de usabilidad. Entonces, básicamente necesitábamos rediseñar. Pero decirle a alguien que tiene que rediseñar un sitio que era como su bebé, era como decirle que su bebé está feo. ¿Ya? Eso pasa en todos lados, en todo caso, realmente juro. Claro, Y yo creo que en el fondo tú lo que lograste es hacerlo a través también de cosas concretas, como métricas, ¿cierto? Ese fue como tu primer exacto. paso. Exacto, sí. Para mí fue como análisis heurístico. Hoy día lo llamamos más análisis experto dentro de Fried o bien auditoría, ¿ya? Pero les diría yo que 3 años después sigo haciendo lo mismo, porque en sí, primero, para poder definir tareas para hacer testeo con usuario, para poder definir hipótesis, para decir, mira, aquí está pasando esto, o me parece que está pasando este otro y lo voy a validar, tengo que partir de algo, ¿no? No puedo ir a sentarme con un usuario y como definir tareas súper amplias sin profundidad, porque ya me perdí la ocasión de estar con ese usuario. Entonces, lo primero sería, y eso lo sigo recomendando porque es como una triada, como decía, que nunca falla, que es análisis heurístico, análisis de métricas y testeo con usuario. ¿Ya? Yo creo que eso es fundamental. Sí, de hecho, están como Entonces, súper a la mano todas esas herramientas. O sea, todo tenemos eso está Google súper... Analytics. Bueno, si no tiene el sitio, no tiene Google Analytics, ya empezamos con algunos problemas, ¿cierto? Porque Claro, eso es como, como lo básico que debería tener como, como un sitio. ¿Ya? Y bueno, obviamente que uno como que ya tiene como esa expertise de alguna manera del tema de experiencia de usuario, puedes como sacar estas métricas, o sea, perdón, las heurísticas de Nielsen, que son como cosas como, como básicas también dentro de nuestra disciplina y que te podrían ayudar como a demostrar algo. A llegar a donde tu jefe y decir, mira, esto es lo que nosotros hemos visto, tenemos que seguir profundizando, ¿cierto? En estos temas. Y claro, así que, bueno, exacto. si hay alguien que tiene alguna experiencia en relación a eso y que quisiera compartirla, por favor también hablen.
exprésense, porque este es un formato distinto al que hemos tenido anteriormente, así que por favor conversemos. Así Claro. que Pero si no, eso, diría yo que partí de ahí, desde esas hipótesis, y finalmente yo no tenía acceso directo. Claro, cuando uno dice tengo que convencer a mi jefe, tengo que ver también cuál es el rol de mi jefe y como quién es mi jefe, básicamente, ¿no? Y en ese caso, mi jefa directa tenía mucha influencia, pero no tenía el poder decisivo de decir, mira, vamos a invertir tanto, porque también hay que considerar que por la misma naturaleza del negocio, no era sentarme con los clientes por Zoom, eran hoteles de lujo, por lo tanto me tenía que ir al claro. cliente, a otra ciudad, a sentarme con el cliente. Era también eso se diseña también, ¿no? El cómo tú reclutas los clientes también. Para reclutar a los clientes pasé por la misma dueña, que era la eh, propietaria en el fondo del grupo hotelero, y la jefa del board, claro, la directora del board, para llegar a alguno de los clientes que eran como más importantes, y que fue como incluir a clientes de habla francesa y de habla inglesa, que hoy día podríamos decir ya cuáles son mis grandes segmentos de cliente, entonces tengo que asegurar cierta representatividad de todos ellos, ¿no? Em, Pueden ser personas que viajan, o sea, si lo llevo al mismo contexto eh, hotelero, pueden ser personas que viajan por negocio, personas que viajan por razones familiares. Entonces había que asegurar cierta representatividad de esos usuarios, ¿no? Hoy en día hay muchas más herramientas de analítica, ya tienes, no sé, Mixpanel y una serie de otras herramientas que te permiten tener mayor información sociodemográfica sobre tus usuarios. En esa época era Google Analytics, y sería, bueno, más también todas las herramientas nativas en el fondo, porque sí, la plataforma de e-commerce también tenía su herramienta nativa. Y bueno, después al rato empezamos a hacer A/B testing, pero básicamente tú no puedes hacer A/B testing si primero no hiciste si no sacaste la foto a lo que necesitas, que era un rediseño. O sea, nosotros necesitamos hacer un rediseño para arreglar los problemas grandes de base antes de entrar a hacer mejora continua, ¿no? Entonces ahí fue igual, así, diagnóstico, métricas, hipótesis, y como siempre mucho lobby. Como mi trabajo anterior había sido mucho lobby. En este caso sí me costó un poco más, porque yo le tenía que explicar algo a mi jefa, y juntas teníamos que ir a explicárselo de nuevo a, a la jefa de ella, ¿no? Lo que hoy día también se ve, porque al final a veces hay personas que están en cargos muy técnicos, que quizás no tienen cargo de liderazgo o no tienen cargo de gestión, que no tienen acceso directo al decidor principal, ¿no? Entonces, a lo mejor tu iniciativa depende de un presupuesto grande, pero ese presupuesto grande no te lo va a dar tu jefe directo, o no, quizás tampoco te lo va a Claro, dar el jefe de tu claro. jefe, sino que tienes que llegar a alguien un Mm. poquito más arriba, ¿no? Entonces es mucho lobby, que creo que dentro de todo no me costó tanto, no fue tan largo, pero sí yo lo vi como, bueno, por lo menos en esa época quizás igual con menos madurez y como con mucha pasión, ¿no? Básicamente era como que a uno le decían que no y era el fin del mundo, ¿no? Era como, era eso o renuncio. Para mi grado de pasión por la web en esa época, y de como querer cambiar las cosas, en verdad, claro, yo diría que hoy en día con más madurez y con más aprendizaje, también hay que tomarse las cosas con calma, y hay como que relativizar. Si al final la experiencia puede que le duela a tu contraparte, Sí, pero tienes que pensar que hay muchas más cosas, ¿no? Que está la operación, que para un presupuesto a veces hay un montón de iniciativas que compiten. eh, sí. entonces también finalmente hay como que tener cierto grado de humildad y de paciencia. Hay que cultivar la paciencia. Yo creo que es fundamental cultivar la paciencia.
¿ya? Oye, y dime una cosa, ¿Vale? que ¿ya había algún tipo se identificaba así como en el aire, digamos, algún tipo de problemática que venía desde la web en ese momento? Que venía así como que, por ejemplo, sabes que no estamos vendiendo o la gente se confunde o comentarios de gente que ya decía no entiendo este sitio o no entiendo cómo hacer alguna cosa, o sea, como para partir, digamos, desde una problemática para poder también determinar algún tipo de hipótesis, ¿cachai? Entonces, no sé si, Claro, no, ujú, lo, eso yo lo creo que que teníamos como señal era básicamente mi hipótesis de que había problemas de navegación, ya. Ujú, que desembocaba en esos dos temas. Uno, que el ticket de compra incluía productos de una sola marca y eran como tickets muy chicos, o sea, un producto. Hoy día sabemos que en el mundo de e-commerce, y en esa época, bueno, era igual, queremos que las personas ojalá compren muchos productos complementarios y que hagan como, eh, finalmente, que haya mayor diversidad dentro de las categorías de productos, ¿no? En esa época creo que el nivel de conocimiento en cuanto a métrica web y de analítica, por lo menos de mi lado, era bastante alto, si bien el mundo de e-commerce era nuevo, pero creo que junto con el consultor que nos había ayudado a implementar la analítica, eh, teníamos mucha cercanía con los números, entonces sabíamos que no era normal como tener, fuera de cierta tasa de conversión o de abandono, de que no era normal tener un ticket pequeño con poca diversidad de productos dentro del carrito de compra, por un lado, y por otro lado que veíamos que las personas partían dentro de una categoría de productos y muchas veces no concretaban en nada, ¿ya? Porque no veían que había más cosas. Y en este mm, caso eran dos marcas que se estaban también fuera de las categorías de productos, también habían dos marcas que estaban superpuestas en el menú, que yo diría que hoy los veo, o sea, si miro en los sitios que tenemos en Chile, en muchos sitios de e-commerce, desde ese entonces hemos revisado más de 200 sitios en Flip y la mayor problemática la vemos, sigue siendo en torno a la navegación, ¿ya? O sea, el menú, mm, desde que el usuario no sabe dónde está, no ve que hay otras opciones, mm. poca claridad en las etiquetas, pero finalmente todo el tema de la navegación era un problema hace mucho tiempo y hoy día es igual o más grande porque los sitios son más complejos, tienen Son más más productos, complejos, claro. tienen, claro, Y sobre todo los sitios complejos. además que las plataformas, bueno, las plataformas de e-commerce, las estándares, igual tienen ciertas estructuras y a veces no son tan flexibles tampoco. Entonces, de esa manera tú tienes que tratar dentro de lo posible, tratar de acomodar esta estructura de navegación que te permita como adecuarte también al usuario el cual tú estás llegando en el fondo. Entonces, y eso es Claro. una de las cosas que uno también se enfrenta hoy con este tipo de plataformas. Pero yo creo que cada vez están siendo un poquito más flexibles, digamos. ¿Cachai? Pero Claro, yo pero siempre sigue digo, siendo un tema, sigue siendo un tema, digamos, la parte técnica sigue siendo un temazo. Ahora, yo lo llevo siempre a un tema de prioridades, ¿no? Es como poder levantar a través de esa triada que decía que es diagnóstico heurístico, experto, llámelo como quieran, gestión con usuario y analítica, poder identificar prioridades y estas filtrarlas, ¿no? Es decir, ujú, vamos a partir con típico, con quick wins, y yo creo que eso se relaciona con otro de los puntos que le mm, quería ya, comentar, que era entender un poco qué le duele a ese sí, stakeholders mm, que están tratando de convencer, ¿ya? Porque no todo se puede cambiar de una y sí. no todo se puede cambiar ni por tema de costo, ni por tema de factibilidad. Entonces hay que poder como priorizar, poner en balance y también elegir sus batallas. Creo que también es Mm, otro tema importante. ¿Ya? Voy sí. a volver a mi presentación. Ujú.
Mira, Juan mandó un documento para que lo compartió con nosotros, para que después lo veamos. Le damos. Bien. ¿Se ve? Sí, 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 se Bien, ve. súper. Ujú. Entonces, después de esa segunda experiencia, también el hecho de convencer a otros de invertir en la experiencia del usuario y en investigación con el usuario ha sido una odisea constante, ¿no? En mi trabajo en Chile con mi equipo, eh, muchas veces implementar una herramienta, eh, dar voz a las personas ha sido un tema. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no es que alguien que sea su jefe superior, etcétera, no es que no le importe. ¿Mm? Es que muchas veces la misma persona se encantan con algunos proyectos, con algunas iniciativas, entonces es muy difícil hacerles cambiar, así como les decía antes, desde decirle que su bebé está feo o no está funcionando muy bien, que Sí, también yo me pongo en el lugar de la otra persona y digo, me pasa lo mismo. Si saco si saco mi sombrero de consultora y me pongo el sombrero de emprendedora, también me pasa eso, ¿no? Me pasa que me enamoro de los proyectos, de las iniciativas y cuando algo no está funcionando, ya cuesta verlo, porque una de las falacias del éxito tienen que ver con eso, de que en el fondo eh, una falacia de gestión tipo es que tú, en la medida en la cual vas avanzando e invirtiendo en un proyecto, más sesgado estás porque más te enamoras de ese mm, proyecto, por lo tanto eh, sí, es cuesta verdad eso. decir, ¿sabes qué? Paremos, esto no está funcionando, ¿no? Entonces, si empatizamos con los usuarios, también tenemos que empatizar con la otra parte, ¿no? Que son nuestros stakeholders, ¿no? Jefe, cliente, eh, nuestros compañeros que han estado ahí a la hora de hacer que este proyecto diera la luz del día. También eso es otro tema, ¿no? Que cuando uno llega a un equipo hay que entender bien cómo se fueron dando las cosas dentro de ese equipo, pero volveremos a hablar de ese tema, ¿ya? Ujú. Entonces, eh, inclusive eso me llevó a renunciar a mi trabajo, ¿ya? Sobre todo acá en Chile, o a querer cambiarme de trabajo, en verdad. Pero básicamente el como decir, ¿sabes qué? Esto ya no está funcionando. Obviamente, cuando las cosas no funcionan por muchas razones, ¿no? Pero si me apego muy a lo técnico, a la importancia a entender la importancia de que la experiencia de los usuarios, de las personas, sea buena con la marca, con la web en particular, con las aplicaciones y con todos los puntos de contacto. Tú dices, para que las cosas pasen, se tienen que dar cosas a nivel organizacional. No es solamente querer invertir, pero también finalmente poder hacer avanzar un tema o llevar el diseño o llevar la experiencia del usuario y los clientes a una mesa de trabajo, a una mesa de dirección que esté más arriba, ¿ya? Entonces, muchas veces eso genera susceptibilidades dentro de las personas. Y eso nadie está como eh, absuelto de eso. ¿Mm? Ahora, les diría que hay siempre dos posturas comunes en las cuales nos encontramos respecto a un stakeholders y la inversión en experiencia usuario y cliente. Una es un proyecto puntual, quiero convencer a una persona que invierta en algo. Y dos es la relación de largo plazo, ¿ya? Quiero que cambie sus hábitos o su percepción respecto a la inversión en investigación, en research, por ejemplo, o respecto a la experiencia del usuario en general. Y ahí es importante entender en cuáles de los dos caminos estamos, porque uno es mucho más acotado. Si quiero que una persona invierta en un proyecto, eh, a lo mejor tengo que considerar como cuál es su disposición, cuál es el presupuesto que tenemos, cómo lo podemos hacer calzar, porque a veces uno llega a un equipo y está hecho el presupuesto para el año o para el semestre, por ejemplo. Entonces tú llegas y tienes una iniciativa y esa iniciativa no calza, no calza con nada, porque básicamente, si bien es mucho más económico hoy testear que antes, porque tenemos, bueno,
como decíamos, tenemos analítica, desde ahí, en teoría no nos cuesta nada, pero los recursos igual hay que considerarlo. Y después, si queremos hacer testeo con usuario, hay que reclutar los usuarios, hay que pensar en algún modelo de recompensa, hay que darse el tiempo de hacer el testeo, ¿no? Y cuando digo testeo, puede ser testeo, pero también puede ser otro tipo de método, como por ejemplo analizar sesiones a través de herramientas como Crazy Egg o Optimizely, etc. ¿Ya? Pero todo esto igual requiere de recursos. ¿Ya? Cuando tú estás en una empresa grande y tienes que pasar una tarjeta de crédito para pagar una herramienta y no tienes una tarjeta corporativa, esa plata la puedes sacar de tu bolsillo, pero en la mayoría de los casos la gente no la va a sacar de su bolsillo. Necesita que alguien le apruebe un presupuesto. O tu proveedor, tu agencia, consultora, etcétera, la tiene que pagar para ti. Si eso representa un costo, ¿ya? En este momento me está tocando mentorear un equipo que está rediseñando un sitio súper complejo, servicios públicos, no tienen una tarjeta de crédito para pagar una herramienta que vale $29. Entonces tú dices, tuta, $29 no es nada. Claro que no es nada, pero ellos no lo pueden pagar. O sea, lo pueden pagar de su bolsillo. Eso es lo que hubiese hecho yo, digamos, como Carmen, hace 15 años atrás, en los inicios, ¿no? De mi primera incursión, ¿cierto? En el mundo digital, con mucha pasión, como le decía, y cuando mi jefe decía, tú lo pagarías de tu bolsillo, claro, yo casi lo hubiese hecho, y conozco personas que lo hacen, pero todo eso no debería ser así, ¿no? Uno no debería luchar para tener acceso a una tarjeta corporativa, o sea, se lo digo eh, porque lo veo y la realidad es que cuesta a veces avanzar pequeñas cosas simplemente porque no está la logística, porque no estamos acostumbrados a trabajar de manera horizontal, porque puede que haya una tarjeta de crédito corporativa para pagar en línea, herramientas como algo muy común, ¿no? Eh, pero la tiene el gerente general, o a veces en empresas súper grandes. Se extrañarían acá en Chile también ver en empresas muy grandes lo difícil que es tener acceso a una herramienta corporativa. Entonces, tener un proyecto puntual de repente puede ser miles de UF o miles de dólares para, para hacerlo más internacional, pero también puede ser algo chiquitito, como querer gastar $200 en dos, tres herramientas, ¿ya? Más todo el tiempo del equipo. Y eso no siempre es evidente. Yo sé que hay mucha gente que les cuesta hoy día. Estamos en 2021 y no debería costarles, ¿ya? Es mucho más simple cuando estás en una pyme o en una startup, en una empresa pequeña, donde el mismo dueño, eh, igual, estamos trabajando ahora con un cliente que es una startup, que cuando le dijimos, mira, necesitamos esto o le sugerimos usar tal herramienta, ni siquiera se había acabado la reunión que él sacó su tarjeta de crédito y se suscribieron a la herramienta. Pero esa lógica no la tienes en una empresa grande. Entonces, cuando digo proyecto puntual, puede ser algo chico, puede ser algo grande, pero creo que tiene una dinámica aparte, que puede ser agotadora, creo que es como necesitamos convencerlos, vamos a hacer lobby, vamos a traer números, vamos a traer influenciadores. A veces me ha tocado como traer un consultor para que el consultor vaya a convencer a mi jefe, sobre todo cuando tenía menos poder, ¿no? de decisión. Y por otro lado está la relación de largo plazo, cuando queremos que alguien cambie sus hábitos o percepción respecto a la inversión en research. Y eso es algo más complejo, porque las personas no cambian de un día para el otro, ¿sí? Pero si nos cuesta constantemente vender una idea, al final lo que tenemos que trabajar es en esa relación, ¿no? En esa relación que nuestro stakeholder, que nuestro interlocutor tiene con el tema. Y al final es cosa de tocar eh, eh, varios detonadores, ¿cierto? Que hacen que uno va cambiando su forma de actuar. Y eso puede ser desde que esté más expuesto a que estén más expuestos, porque muchas veces son más que uno, son varios lo que hay que convencer, que estén, por ejemplo, más expuestos a la experiencia del cliente, ¿no? Ya sea
a través de paneles de control, en los cuales vamos a dejar reflejadas métricas de comportamiento, donde le estamos diciendo, mira, sabes que la tasa de abandono es tanto, donde dejamos reflejada, por ejemplo, análisis de comentarios que tenemos de la descarga de las aplicaciones, ¿no? O de las encuestas, donde las personas nos dicen reiteradamente que algo no está funcionando. Bueno, ese algo hay que hacerlo surgir, ¿no? Como tenemos hoy día muchos datos, hoy día la mayoría de las empresas tienen, o la mayoría de los equipos tienen un montón de datos, un montón de fuentes de datos, por lo tanto no necesitan necesariamente ir a hacer más investigación, sino que necesitan sistematizar mejor lo que ya tienen. Entonces, ya una vez que nosotros aprendimos todo esto sobre las personas a partir de fuentes de datos existentes, es comunicarlo. Y comunicarlo de manera estratégica y de manera constante, porque no basta con decirle a una persona, sabes que $1 de extra en UX o en UX Research les va a significar $100, entre no sé, 2 y $100 de retorno sobre la inversión, porque así lo dicen los estudios, las métricas, ¿no? Mentira, las personas no cambian solamente en base a información. Entonces, dentro de ese contexto, hay que ver también en qué estamos. ¿Ya? Si nosotros estamos en una etapa de recién llegando a un equipo, necesitamos primero establecer lazo de confianza antes de proponer una revolución. Yo creo que ahí uno de mis errores en esa época era que quizás quería revolucionar el mundo cuando todavía no me conocían. Y eso aplica para la web, para el research, para el marketing, casi para la innovación, aplica en muchos más ámbitos, ¿no? Tienes que ganarte la confianza de esa persona para que te compre algo, una iniciativa. Eso por un lado. Y por otro lado, claro, si tenemos más antigüedad, creo que puede ser por un lado más simple porque conocemos mejor a nuestra gente, y por otro lado puede ser más complejo porque también conocemos cuáles son sus falacias y cuáles son sus defectos y sabemos lo que nos va a costar, ¿no? Pero muchas veces, claro, como somos jóvenes, en equipos que también son jóvenes, ¿no? Donde hay muchas pasiones y muchas animosidades que también surgen, cuando tú llegas a un equipo, no lo puedes revolucionar así, mágicamente, ¿no? Aunque tengas las buenas intenciones y y sepas lo que hay que hacer. Mira, hay que invertir en esto, hay que hacer testeo de un usuario, hay que repensar la arquitectura de información del sitio porque se nota que es muy compleja, para esto necesitamos hacer card sorting. Sí, pero primero tenés que ganarte la confianza. Creo que eso es lo primero. Como les decía, mostrar resultados de antes y después, o mostrar estudios, mostrar benchmark, también es otro error que a veces hacemos pensando en que las personas son racionales. Pero las personas no son tan racionales. De hecho, no solamente que no son racionales, son totalmente irracionales, como lo dicen algunos autores. Entonces, no es suficiente mostrarles datos, ¿no? O sea, a una persona que voy a hacer una comparación, pero a una persona que fuma, no es suficiente decirle, sabes que el tabaco mata. No, tienes que cambiar cosas de su ámbito, como han sido las leyes, por ejemplo, que han puesto prohibición al hecho de fumar en espacios públicos y después en espacios cerrados, en restaurantes, y después, por ejemplo, en otros países donde hay espacio para fumar en los estacionamientos de los autos, se han puesto estos espacios súper lejos para que las personas no llegaran a ellas, ¿ya? Entonces han hecho esa tarea muy difícil. Bueno, lo mismo pasa acá, en el hábito laboral y del mundo research, que no es suficiente, ¿no? Contar con más datos, así como vamos a armarnos de un montón de estudios que dicen que para sentarnos. ¿Por qué? Porque es más probable que una persona muy racional, un tomador de decisión para el cual los números son importantes, si tú le dices,
sabes que el estudio tanto muestra que hay un retorno entre 1 y 100, él te va a decir, ¿y tú me puedes garantizar que esto va a ocurrir? Así como, ¿qué pasa si no ocurre? Y resulta que muchas veces, aunque tengamos las métricas y podemos decir, mira, hoy día la conversión es de tanto, si logramos mejorarlo en tanto, podríamos vender X millones más de lo que estamos vendiendo hoy día, pero la verdad de las cosas es que en la mayoría de los casos no podemos meter la mano en el fuego de que algo va a pasar, ¿no? Entonces hay que ir a buscar, creo yo, otra fibra de las personas, ¿no? Hay que hablar a ese lado irracional, ¿no? No tanto al numérico. Sí hay que tener los números y hay que tenerlos claros también, como tanto desde los antecedentes internos, por ejemplo, en proyectos similares, cuál ha sido el resultado en los últimos X meses. Mira, ¿sabes qué? Hicimos, no sé, implementamos tantos quick wins que han resultado en una mejora de tal indicador, pero ahora nos falta una inversión mayor para lograr a que todo eso que todavía no está resuelto lo podamos resolver. ¿Mm? Claro. Ya, pero eso requiere más que solamente números. Y ahí creo que un punto importante es entender quién es nuestra audiencia, quién es esa persona, ¿ya? Y más que sus motivaciones, porque nosotros muchas veces trabajamos en base a motivaciones, y ahí como traemos esto también del mundo de los arquetipos, del mundo UX Research o CX Research, de querer entender cuál es la motivación de la persona para levantar esas motivaciones o para incentivar, ¿no? Para crear más incentivos, cuando en verdad puede que no sea un tema de motivación. Puede que esa persona que tiene un montón de características, ¿no? Ese stakeholders puede que tenga la misma motivación que nosotros en sí, que es vender más, tener mayor satisfacción, ¿no? Sin embargo, no es suficiente entender esa motivación o como construir sobre esa motivación para convencer a alguien, ¿no? Tienes que ver cuáles son sus miedos, y que muchas veces las personas nos aferramos más a los miedos que a la motivación o a la ganancia. Y ahí les hablo de otra, eh, de otra historia más reciente, acá en Chile, ¿no? En mis primeros trabajos en Chile, me enfrenté mucho a eso, al miedo que tenían mis superiores al fracaso, al miedo que estos indicadores bajaran, ¿no? Si hoy día estamos en un nivel y nuestra apuesta, porque casi todo siempre es una apuesta, ¿no? Es que vamos a subir, y ahí sus miedos eran perder. Y eso no bueno, una vez más, desde mi pasión y desde mis conocimientos súper técnicos, en ese minuto, hace 8 o 9 años atrás, no entendía eso. No entendía que lo que más movía a las personas no era la motivación por ganar, sino era el miedo a perder. Digamos, era obvio que nadie quería perder, ¿no? Yo creo que nadie va al trabajo para perder, nadie va eh, a empujar una iniciativa para que nos vaya peor. O sea, está claro, ¿no? Pero el entender el miedo de la otra persona es súper importante. Y ahí, una vez más, creo que lo primero es empatizar con ese miedo, ¿no? Y ver cómo lo podemos descomponer, si lo puedo decir así. Y una manera de descomponerlo es evitando que eso ocurra, es decir, hacer que, por ejemplo, una iniciativa muy grande que se percibe como algo complejo y muy riesgoso, descomponerla en iniciativas pequeñas, ¿ya? Como esos quick wins, los famosos quick wins, que creo que creo que nunca está de más hablar de ellos, porque de verdad están como pavando nuestro camino al éxito, si lo hacemos bien. ¿Por qué? Porque si tú tienes, no sé, imagínate, tienes 20 quick wins, implementaste 18 y te iba bien con 15. Nadie
nadie te va a responsabilizar por esos 3 que te han ido pésimo, ¿no? Simplemente porque tu tasa de éxito es mayor. En cambio, si tienes un solo proyecto grande y ese proyecto, como todo proyecto, está muy abierto al fracaso y a las dificultades, es obvio que va a costar, porque está creando un antecedente. No digo que no hay que hacer proyecto grande y no hay que hacer como rediseño, para nada, pero creo que en esa instancia em, de establecer esos lazos de confianza, es importante empatizar con esos stakeholders, entender cuáles son sus miedos y para ganarse la confianza es como más definir antecedente exitoso para después dar el salto a proyectos más grandes. Sí. Sí, súper súper interesante lo que tú dices. Yo no sé si eso varía, digamos, el cómo abordas ese tipo de esto de descomponer o hacer estos como proyectos de forma escalada, ¿no es cierto? En empresas pequeñas versus empresas más grandes. No sé si eso se aborda desde la misma perspectiva, porque, claro, de repente pasa también al revés, que uno, por ejemplo, desarrolla ambiciosamente proyectos en empresas grandes y esos quedan finalmente, cuando ya terminan, quedan ahí durmiendo y no se implementan o qué sé yo. Entonces, a veces también pasa eso y entonces uno se empieza a cuestionar, claro, Mm. ¿realmente hay un interés de hacer realmente un cambio o es por un tema más corporativo, de llegar a una cuota de desarrollo que da lo mismo si se implemente o no? Pero claro, el nivel de interés, de pronto yo lo he visto que en empresas grandes hay muchas más murallas, hay muchas más batallas que a lo mejor que se puedan ganar en empresas que son más pequeñas, donde tú tienes como más cercanía con la gente que toma las decisiones, que toma las decisiones reales. ¿Okay? Entonces, Claro. Mm. de pronto es difícil, o sea, como por ejemplo en las empresas grandes, como te decía. ¿Sabes? Eh, pero Claro, bueno. yo creo que donde más compleja la estructura organizacional, em, más difícil es llegar a los tomadores de decisión. Ahora, puede que tengas una empresa más grande, pero con una estructura más bien horizontal, donde Mm, no hay claro, tanto nivel jerárquico, a ser mucho más simple, en teoría, ¿no? claro. Lo otro que he visto es que em, funciona bien también es crear capacidades. ¿M? Es decir, más allá de un proyecto puntual o una iniciativa puntual, y eso creo que aplica bastante bien cuando uno trabaja con cliente, ¿no? Desde la Mm, consultoría, mm, es que al final instalar capacidades te va a ayudar para que el mismo equipo lo tome como hábito, así desde esa segunda mirada del desarrollo de los hábitos, ¿ya? Si yo trabajo con una startup, al final ellos van a necesitar hacer UX Research a toda su vida. No es solamente ahora como hacer un primer testeo con usuario, sino que lo van a tener que hacer siempre. Y tú como consultor no vas a estar ahí siempre, la idea no es que estés ahí siempre, aburrido de hecho hacer siempre lo mismo. Entonces es mucho más interesante ahí formar a ese equipo para que ellos lo hagan en el futuro. Que puede ser mm, el equipo de diseño, el equipo de desarrollo, el equipo de marketing inclusive, ¿no? Em, y eso también tiene que ver con, claro, desarrollar hábitos, no es porque lo van a hacer una vez que les va a ir de maravilla y que listo se acabó, sino que tienen que hacerlo de forma seguida, usar distinto método, empoderarse ujú. de la Sí, metodología, porque no es suficiente sentarse a hablar con los clientes, ¿no? También en ese afán de instalar capacidades y de como eva- em, em, generalizar, ¿no? El hecho de que cualquiera pueda hacer testeo en cualquier minuto, en cualquier equipo, mm, ¿no? También, si no está hecho de manera como mínimamente formal o con un recorrido donde, perfecto, yo aprendo a usar un método y mm, sistematizo
y dejo evidencia y lo hago accionable, ¿no? Hago que ver qué sigue después de eso. Si no, es muy fácil caer en la informalidad de conversemos con los clientes y empecemos a hacer cambio. Y ahí también es otro problema, ¿no? Que al final conversar y de manera informal con los clientes no es suficiente. Y muchas veces para un dueño de startup o inclusive para un dueño de empresa más grande, el sentarse a conversar con los clientes puede ser un acto mucho más informal. Y si la persona no sabe finalmente qué es lo que requiere, porque simplemente tú no sabes lo que no sabes, ¿no? Entonces eso es igual, hay que entenderlo. Eh, Al final, claro, por el afán de que conversen con los clientes o que se acerquen a los clientes, porque lo hagan de manera demasiado desestructurada y que no van a terminar en nada de cara a los cambios accionables, ¿no? Entonces, ahí nosotros igual, ahora desde la consultoría, claro, tendemos a instalar capacidades, es decir, hacer que los equipos aprendan, mentorearlos durante un tiempo y después, bueno, obviamente vuelan solo y hacen su propio testeos o entrevistas o realmente aplican los métodos pertinentes por lo menos hasta cierto punto, ¿no? Y te ha tocado, por ejemplo, hacer lo mismo con empresas que no sean startups, sino que sean como otro tipo de empresas, empresas más tradicionales, por decir algo. Claro, porque también es importante, ahí hay un proceso también de convencimiento, que está súper ligado también a la venta tuya, pero es un Claro. proceso que tampoco es fácil, ¿cachai? Sí. Por lo general, bueno, por lo general con las empresas más grandes, desde la consultoría, lo que más nos ha tocado ha sido como finalmente hacer la investigación para ellos, ¿no? Como Ujú. básicamente ellos externalizan ese servicio con nosotros y ahora, si lo vemos en el tiempo, muchas veces han sido equipos que eh, no tenían un rol o no tenían un conocimiento para hacer testeo o para hacer investigación cualitativa, ¿no? Mm. Entonces han delegado estos procesos con nosotros, pero en algún minuto han llegado a formar su propio equipo, porque finalmente todos tienden a eso, ¿no? Yo creo Mm. que si tú tienes una fábrica, entre comillas, ¿no? Pero si estás siempre creando productos digitales, siempre creando nuevos puntos de contactos, mejorando la experiencia. Al final necesitas un equipo interno. Yo creo que todo el mundo lo necesita, que puede ser más chico, más grande, que puede que en algún minuto ese equipo se complemente con un consultor o con un equipo de consultoría. Yo creo que eso es ya caso por caso, pero creo que a la larga la tendencia me parece que es de desarrollar ese muslo internamente, ¿no? Que al final ellos lo trabajan. Entonces, desde la consultoría, bueno, me tocó, como decía, más que nada realizar investigación para los clientes y desde mi pasado corporativo en Chile me ha tocado formar equipo, ¿no? Como Ujú. a lo más Ya. llegué a liderar un equipo de 40 personas, Ujú. empresas financieras, Ujú. donde yo ahora, estando yo en una postura de tomador de decisión, también a mí, porque nadie es como el dueño supremo del presupuesto y de la toma de decisión, ¿no? También cuando estás en un cargo de subgerente o de gerente, también tienes que hacer ese mismo trabajo, tienes que ir a convencer al gerente general para que él Sí. invierta. Al final es exactamente lo mismo. Yo creo que donde más arriba, más difícil, Mm. porque pasas menos tiempo en la parte técnica. Entonces, al final, si te gusta mucho lo técnico, pierdes un poco esa cercanía y te dedicas mucho más a hacer política de pasillo y hacer lobby Ah, que claro. gestionar o implementar. Entonces, te la pasas negociando, Mm. básicamente. Entonces, si te gusta Exacto. negociar, bueno, hay un cargo de liderazgo, creo que es como dividido entre 50 liderazgo de equipo y 50 Mm. lobby y negociación con los, con los otros equipos, bueno, con el directorio, con el gerente general, qué sé yo. Eh, Ah, Ahora, lo claro. que sí, si comparo un poco con hoy día, 2021, a cuando yo llegué a Chile, lo que sí veo
es que cuesta mucho menos convencer en la parte técnica. ¿Por qué? Porque el mercado ha madurado, entonces hay más personas que partieron desde cargos técnicos, desde roles técnicos, y han crecido, ¿no? Que hoy día están en roles de jefatura, subgerencia, gerencia. Entonces no los tienes que convencer de la importancia de, ¿no? Sí, Porque ya eso. saben que eso es importante. Entonces me parece que para alguien que hoy día estuviese en una empresa grande, que quizás no vio cómo era hace 10 años, es importante también contextualizar eso, que hoy, por lo menos a tu jefe, bueno, dependiendo, igual, aún así, pueden haber empresas donde hay, no sé, una dependencia de un rol o de una persona que quizás no tenga tanto conocimiento técnico, pero por lo menos en las empresas grandes, si yo me fijo también entre mis colegas, eh, ex colegas de trabajo, clientes actuales, amigos, hoy día hay mucha más gente que está en cargo de toma de decisión que ya toda la parte de cómo hacer lobby en cuanto a los números y a la importancia de, ya está hecho porque lo saben, ¿no? Ujú. Eh, Hay una entonces, tierra avanzada ahí con sí, ese. yo creo que Hay un mucho más relevo, avance. sí, pues había gente antes que no, realmente no sabe. Mira, todavía queda gente que no sé, que no entiende mucho, sabe que es importante, pero no sabe por qué realmente, pero sabe que tienen que hacer los cambios y todo eso. Pero son ya cada vez los menos. Entonces, igual es como, y eso pasa generalmente en las empresas más chicas también, o sea, como que esa empresa donde todavía queda como la persona a cargo, esta cosa más vertical, ¿cachai? O más tradicional. Pero Claro, sí, o sea, no sé, como las empresas grandes ya como que tienen como mucho más masticado todo, o sea, si no, si lo hace la competencia, lo hacen también ellos, aunque no importa, vamos nomás, y tienen gente joven haciendo todo, sí, así es verdad. claro. Y bueno, finalmente, un último punto, a partir de este entendimiento de quién es mi interlocutor al cual necesito convencer, ¿cierto? Y como, cuáles son sus miedos, es también poder discernir entre distintos interlocutores, eh, porque puede ser que tengas que convencer a varios, ¿m? De distintas maneras. Entonces, hay una buena herramienta, es la matriz de poder-interés de Mendeley, donde tú tienes que ver de todos tus interlocutores, si fuese tu jefe, más el jefe de tu jefe, más el gerente general, más el gerente de TI, más, ¿ya? ¿Dónde tienen que estar? Por ejemplo, a lo mejor hay personas que solamente necesitan estar informadas, pero que no tienen mayor poder, ¿no? Pero que sí tienen mucho interés en tu proyecto, que puede ser un par, por ejemplo, ¿no? Quizás tu colega del área X, que están al mismo nivel que tú, a lo mejor solamente tienen que saber lo que está pasando continuamente y no solamente cuando los necesitas en un proyecto, sino mantenerlo informado, ¿cierto? Tener un poco menos de trabajo en silo y más trabajo de compartir, ¿m? Y lo tendrías acá en mantener informado. Cuando a lo mejor alguien que tiene poco interés y poco poder solamente es que esté al tanto y nada más. Entonces no le vas a dedicar tanto tiempo, ¿m? Que podría ser un área también con la cual no tengas mucha relación en el día a día, pero a lo mejor están compartiendo algo, no sé, una dirección, una misma dirección, algunas iniciativas, etcétera, ¿ya? A su vez, a un interlocutor que tenga poco interés y mucho poder, bueno, lo tienes que mantener contento, ¿no? Satisfecho. Y a su vez, alguien que tenga mucho interés y mucho poder también, tiene que estar acá en poder administrar de cerca esa relación, ¿no? Esa persona tiene que estar involucrada. Y como les decía, hoy día creo que tenemos la ventaja de encontrarnos con más personas que, además de eso, yo lo pondría ahí como una tercera variable, que es el conocimiento, ¿no? Si contextualizamos eso dentro del conocimiento técnico, es distinto llevar una conversación con alguien que tiene mucho poder, mucho interés por los temas que a nosotros nos interesa empujar y avanzar, y que además tiene mucho conocimiento. El nivel de conversación va a ser distinto. Y eso se refleja en todo, se refleja en cómo yo
yo lo mantengo al tanto, cómo yo lo puedo convencer para que vayamos llevando a cabo iniciativas en común, para que vaya invirtiendo, para dar visibilidad a iniciativa, etcétera, ¿no? Porque tienes mucho interés y además tienes mucho conocimiento. Sin embargo, si alguien no tiene mucho conocimiento, nosotros primero debemos establecer esa primera relación evitando brechas, ¿no? Con una persona que no tiene mucho conocimiento no puedo llegar y presentarle algo súper descabellado, con mucho detalle técnico, porque lo voy a marear y voy a generar más brecha, ¿no? Si alguien no entendió a primera vista un tema y yo profundizo en ese tema y le traigo más detalle técnico y le explico cómo lo vamos a hacer y me meto en detalle metodológico, al final lo voy a perder. Y eso me va a significar más brecha, ¿ya? Entonces, ahí tiene que ser algo fácil que la otra persona pueda identificar en su mente para evitar brecha. Entonces, básicamente, eso también es vital a la hora de presentar un proyecto o iniciativa, porque si me estás hablando de algo que no entiendo, me voy a quedar pegada tratando de entender y me vas a perder. Y a partir de ahí, cualquier cosa que me menciones va a ser un no, va a ser un rechazo profundo. Entonces también tenemos que distinguir según el nivel de conocimiento de la otra persona, el cómo y qué tanto detalle le vamos a dar. Tenemos que elegir nuestras batallas. Y eso. No, o sea, es que es súper interesante lo que tú cuentas porque parece, a lo mejor parece como súper de sentido común, pero es lo menos común que uno puede como entender de pronto en el día a día y creo que nos sirve yo creo que a todos, o sea, como a todos como no sé, pues colegas, cuando estamos trabajando en equipo y necesitamos también como presentar, porque nosotros tenemos clientes internos y clientes externos también. Entonces, al cliente interno también hay que tratar como de hacer lo que tú dices, de tratar de convencerlo de forma adecuada. Entonces, eso uno lo va aprendiendo a lo mejor con el tiempo, pero claro, si no hay nadie que te lo diga, Claro, es no que lo aprendes, ¿cachai? Como que tú son, tenés la experiencia, ¿cachai? Entonces, son cosas de mucho sentido común, pero yo creo que sobre todo cuando uno es muy joven, cuando uno está como muy al inicio, uno se salta muchas etapas y sí. es ahí donde más finalmente, al no tener una estrategia, al cómo vas a abordar Mm, una conversación con una persona que está en una relación de poder distinta respecto a ti, o el no entender sus miedos, mm. pierdes mucho más que querer incentivarlo y convencerlo y espera que te traje más números y te traje más datos y en verdad no, como quizás no hay que meterse en esa conversación, ¿no? Sí, claro. Ahora, Tenemos- lo que sí yo, por ejemplo, he identificado que, bueno, específicamente alguien que está a cargo de área UX, ya de una empresa bastante grande, que ha tenido que meterse, al contrario, con temas más numéricos para poder convencer a las áreas más comerciales. Ujú. Entonces, eso está pasando también, que tienen que estar como un poquito, claro, por lo mismo tú tienes que entender qué tipo de cliente interno tiene, o sea, qué miedos tienen ellos, porque cómo poder llegar a ellos y a veces hablar en el mismo lenguaje es como súper relevante, aunque seas de un área que tiene como otro tipo de expertise. ¿Sí? Entonces, lo he visto, está pasando eso. Sí, claro que sí. O sea, uno se tiene que hacer muy amigo de los números. Yo creo que eso es Mm, fundamental. Hacerse amigo de los números y, como decía antes, también eh, reutilizar datos que tenemos o utilizar datos que tenemos porque en la sí. mayoría de las empresas hay datos, no hay tiempo, no hay mano, no hay a veces interés o no hay conocimiento de cómo analizarlo. Entonces, eh, se tiende a decir, oh, tenemos que hacer más investigación, tenemos que hacer más research, más testeo, más entrevistas, más, cuando en verdad tienen muchas cosas que no están usando. Así como, oye, ¿y tus encuestas y, no sé, la pregunta libre del NPS, la estás analizando? ¿O tus encuestas web la estás analizando? ¿O quizás tienes alguna herramienta que te permitas ver sesiones, ¿sabes? Que
Crazy 8 cuesta $29 mensuales, plan básico, bueno, después el plan es más caro, pero con ese tampoco puedes como grabar sesiones, puedes ver cómo navegan las personas, puedes hacer preguntas que ya tienes, son datos que tienes claro, tienes que analizarlo, ¿no? Sí. Sí, bueno, si tienen alguna pregunta, me parece que no hay preguntas, así que igual estamos como súper en la hora, ¿no? Nos Sí, pasamos estamos un sobre la poquito. hora, nos alargamos, No, perdón. súper Me apasioné, ¿ves? entretenido, ¿no? Que está súper entretenido el tema, la verdad, súper interesante. Yo espero que a gente que se conectó también lo haya encontrado interesante. Y bueno, les quería recordar que esta sesión también va a estar grabada y va a estar en YouTube, en el canal que se llama IDF Charlas Movistar, o sea, perdón, Movistar IDF Charlas. ¡Ay, ya! Lo que sea, Karen Creo que ya lo S. tenemos, sí. ¿Cuáles? No, IDF, claro, charlas IDF, Movistar, una cosa así. Bueno, ahí la buscan. No sé si tienes el link. Pero lo pusieron al principio. Al principio ahí está en el mismo, en el mismo He visto. chat, ahí está publicado el link. El- Así que para que vayan y ahí van a ver todo lo que tenemos para atrás. Y está incluida, que me imagino que va a estar en esta semana. Así que eso, pues Carmen, de verdad, muchas gracias por asistir, por aceptar la invitación. Muchas Y gracias, bueno, Pame, el equipo. agradable para ti también. Y bueno, para todos también que haya sido como un aporte, yo creo que sí, absolutamente. Espero que Así sí. que Igual, bueno, nos dejan preguntas, dudas, ahí sí, también claro. vamos a repasar por el canal Sí, sí, de hecho ahí hacen preguntas de- de repente en el mismo canal de YouTube, ahí hacen los comentarios y la gente pregunta cosas, así que ahí yo les voy a enviar también, voy a publicar el link. Así que eso, pues muchas gracias a todos oh, y espero que nos volvamos a ver en otro meeting. Que estén muchas bien. gracias. Chao, chao, que estén bien. Chao.